al Rey Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, nuevamente les extiendo mis saludos a cada uno de ustedes. Qué bonito es venir a congregarnos, amén, a tener un momento de intimidad con el Señor, ¿verdad que sí? Yo creo, bueno, para mí personalmente estos días son muy anhelados porque yo tengo el cansancio de todo el día y como que llego aquí y como que se me pasa el agotamiento. Y se acaba el culto y como que ¡fum! De una vez me da el bajonazo otra vez. Y qué bonito es porque aquí el Señor nos da muchas fuerzas. Amén, y nos hace entender muchas cosas, entre esas que sin Él no somos nada, que sin Él no tenemos nada. Entonces, vamos a disponer todo nuestro corazón a esta corta reflexión que yo tengo en esta hora. Y quisiera que abriéramos la Biblia en Daniel. Vamos a leer toda la palabra del Señor en Daniel 1. Vamos a leer todos a una sola voz el versículo 8. Cuando hayan encontrado, me dicen amén. Amén. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dando un gloria a Dios podemos estar cómodos. ¿Decimos todos? Gloria al Señor Jesús. Qué bendición, mis hermanos. Bueno, muchos conocemos la historia de Daniel, amén. Muchos sabemos lo que puede llegar a representar esta historia. Para mí personalmente, pues desde muy niña supe y la historia de Daniel. De pronto no a profundidad, pero sí alcancé a escuchar muchas clases acerca de Daniel. Y en el día de hoy, bueno, en la tarde, ya casi noche de hoy, quiero hacerles una corta reflexión acerca de lo que significó esta historia para mi vida y para mí. Y lo que Dios quiso hablar a mi vida. Porque básicamente cuando la persona que se para en este lugar y Dios le da un mensaje, no solamente es para que uno venga y lo exponga, sino que el Señor le habla para las cosas que uno tiene que corregir personalmente y también para el pueblo de Dios, amén. Así que esta historia, esta reflexión es simultánea, es tanto para usted como para mí, gloria al Señor Jesús. En este libro podemos ver el relato de varios sucesos de Daniel, su vida y las visiones que tuvo después de su exilio. Yo esta semana pues hemos estado bastante ocupados con mi esposo. Nos toca pues mudarnos a otro lugar y como que el señor del piso como que nos hizo el contrato hasta cierto tiempo, hasta cierto límite, y ahora nos está afanando a que nos tenemos que ir. Y pues nosotros como hijos de Dios tampoco vamos a entrar en discusión y a decir pues no me voy, me quedo en mi casa. Entonces hemos estado bastante ocupados buscando qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, pero el Señor es muy bueno con nosotros, amén. Y en medio de esos días me enseñó mucho, y mi esposo me preguntaba y me decía, amor, ¿ya tienes la predicación? ¿Ya estudiaste? Y yo no, amor, la verdad no tengo idea de qué voy a hablar. Él me decía, no, me regañó, me llamó la atención y me dijo, no, ¿cómo así que usted no sabe de qué va a hablar? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Y yo, no, amor, de verdad no sé qué voy a hablar. Me dijo, pues póngase a orar, que el Señor le muestre de qué es lo que va a hablar. Entonces me puse a orar y me puse a hablar con el Señor y le decía, Señor, habla mi vida, úsame, Señor Jesús, muéstrame qué es lo que tú quieres hablar a mi vida y hablarle a tu pueblo. Y era como yo sentía que era la voz del Señor que me decía, Daniel, 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 Daniel. Y todo el tiempo era yo, Señor, úsame, Daniel, Daniel, Daniel. Y yo, y cuando hablamos de alguna de las historias de la Biblia, la asociamos de una vez con una historia que haya representado mucho en su vida. Yo no sé si a ustedes les pasa, por ejemplo, si yo les digo David, ¿ustedes qué piensan? David y Goliat, ¿verdad que sí? Si yo digo Moisés, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? La zarza, el río, ¿verdad que sí? Noé, el diluvio, ¿verdad? Y Daniel, pues yo dije, Daniel, y yo dije en ese momento, si es Daniel, entonces Daniel y el foso de los leones.
Y yo dije, vamos a hablar entonces de Daniel el foso de los leones. Y yo me puse a estudiar y yo dije, bueno, pero yo quiero saber qué llevó a Daniel hasta ese lugar, porque se supone que ese era un castigo para Daniel, amén. Y entonces yo dije, bueno, para yo poder, yo tenía esa pregunta y yo dije, bueno, ¿qué fue el error que cometió, el error entre comillas, que cometió Daniel para llegar hasta el foso de los leones? Porque todos conocemos la historia y sabemos que no fue, un error, sino que fue por serle fiel al Señor, amén. Entonces yo dije, bueno, vamos a empezar como todo desde el principio. Y entonces dije, vamos a empezar a leer en Daniel 1 y empecé yo, bueno, Daniel y sus compañeros en Babilonia y empecé yo a leer. En el tercer año, y empecé a leer yo, llegué al 8, Daniel hizo el propósito de no contaminarse con la porción y la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y yo seguía leyendo y yo dije, bueno, voy a intentar seguir leyendo. Y seguí, pasado el plazo, había dicho al rey Nabucodonosor que llevaban a los muchachos a su presencia y y seguí leyendo. Y terminé en el 21 que decía, así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, que es todo el capítulo 1. Y algo me hizo como que pausarme ahí. Y yo dije, bueno, y no sé si a usted le ha pasado de pronto que usted está leyendo algo, una porción de la palabra del Señor y le queda como retumbando en su cabeza un versículo. Entonces yo me devolví a ese versículo, que es el que les leí esta tarde. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y me quedó sonando eso y fue como si Dios me dijera, es ahí. Entonces yo dije, no, pero habíamos acordado que era Daniel en el foso de los leones y ahora que el rey. Entonces yo dije, como que no estamos en sintonía, Señor. Y entonces me puso a estudiar el exilio de cuando Daniel estaba con sus compañeros en Babilonia. Eso fue un exilio. Él fue llevado hasta la tierra de Babilonia para que fuera formado en esa cultura. Él con sus amigos. Fue una deportación que luego más adelante fue conocido como el exilio o el cautiverio, si lo vemos aquí en la palabra del Señor. Aquellos muchachos que fueron exiliados tenían que tener unas características específicas. El rey Nabucodonosor quería que tuviera unas características específicas, es decir, que fueran intachables, que no tuvieran ninguna mancha, como decir en su hoja de vida, nada que pudieran hablar de ellos, como los utensilios del palacio real en perfecto estado. Amén. Y como los animales usados en los sacrificios, como el cordero sin mancha, tenían que ser así esos muchachos para poderlos llevar en cautiverio. ¿Y por qué tenían que hacer esos muchachos así? Pues porque el rey Nabucodonosor tenía un plan. Debido a que tenían que ser muchachos sin mancha, él quería quitarles su identidad, quería volverlos y transformarlos a la cultura babilónica. Entonces tenían que ser muchachos, como quien dice, sin malicia indígena, como dicen por ahí, sin que no se las vaya a pescar de lo que van a hacer. Entonces él escogió a esos muchachos, pero él no contaba con que detrás de Daniel y de esos muchachos estaba el Dios Todopoderoso, y que les había inculcado y les había mostrado a Dios, Dios les había mostrado a ellos quién era Él. Y que ellos tenían muy arraigado en sus corazones el poder y el serle fiel al Señor. Y el rey no tenía conocimiento de eso. Y entonces se fió de eso y los llevó y intentó hacerlos perder su identidad. Tanto así que les cambió el nombre. Amén. ¿Cuántos conocen los nombres que les puso el rey a Daniel? Exacto, le puso Baltasar, Sadrac, Mesach y Abednego, ¿verdad que sí? Esos eran los nombres. Se les asignó a ellos la literatura babilónica también. Ellos tenían que estudiar todo acerca de esa cultura, inclusive la comida. Y ahí es donde yo me quiero basar en esta reflexión. Amén. Yo me puse a investigar porque me causó curiosidad porque Daniel ¿por qué la consideraba una comida inmunda? Si se supone que la comida del rey tiene que ser la más alta calidad,
tiene que ser preparado con la mejor higiene que pueda haber, ¿verdad que sí? Entonces a mí me causó curiosidad por qué él la consideraba como inmunda y no quería contaminarse. Y yo, bueno, hace unos años, para poderles responder esta pregunta, mi niñez, bueno, todavía, y mi esposo me critica mucho por eso todavía, cuando yo veo algo a mis ojos, algo que no me agrada, digamos, hablando de comida, yo le digo a él de una vez, no me gusta, sin yo haberlo probado. Entonces, por lo menos el pulpo, yo antes no lo había probado nunca, y él me decía, coma pulpo, que eso es rico, y yo, no, es que no me gusta. Él me decía, pero es que usted no lo ha probado, y yo, no, pero no me gusta. Y Juan José también tiene ahora esa manía, que él ve algo, él ve la cebolla o ve un colorcito de verdura y no me gusta, así no lo haya probado y no me gusta. Y hace muchos años, cuando yo era pues más joven, adolescente, con esa manía de decir que no me gusta, mi abuela tenía, ustedes la conocieron, ella es como, bueno, como todas las abuelas que utilizan muchos remedios caseros. Y una ocasión se compró unos huevos de pata. Y ella me dijo, coma huevos de pata, que eso es buenísimo, y los huevos de pata son más grandes por lo general. Se parecen un poco a los de gallina, pero tienden a ser mucho más grandes. Y yo le dije, no, es que no me gustan los huevos de pata. Me dijo, pero si usted no los ha probado, ¿cómo va a decir que no le gusta? Y yo, no, no me gusta, no me gusta. Y yo en mi adolescencia muchas veces me quedaba sola en mi casa y tenía que preparar mi comida porque yo vivía con mis abuelos. Entonces se me dio por preparar y lo primero que encontré estaban mis abuelos recién pagados y abrí la nevera y encontré unos huevos. Me los preparé con mi jamoncito, mi salchichita, me los desayuné. Claro, cuando llegó mi abuela y sorprendida porque no me comí uno, sino que me comí 3 huevos de pata de esos grandísimos. Me dijo, ¿quién me acabó con los huevos de pata que yo tenía aquí? Yo le dije, ¿cuáles huevos de pata? Me dijo, sí, ¿quién se los comió? Y yo, no, yo me comí los huevos que estaban ahí. Me dijo, yo aquí tenía, me mostró, tenía unos huevos y alguien se los comió. Ay, a mí me dio de una vez un revoltijo en el estómago, hermanos, que ustedes no se alcanzan a imaginar. Yo le dije, ay, no, yo me los comí. Me dijo, ¿y estaban ricos? Y yo, pues sí, estaban ricos. Ah, ¿sí ve? ¿Qué manía la que tiene usted de decir a todo, no me gusta, no me gusta y no me gusta? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque yo en ese momento no logré diferenciar el huevo de pata con el huevo de gallina. Y yo dije, a lo mejor Daniel en ese momento decidió no contaminarse con la comida del rey porque antiguamente en la ley, como ya conocemos, el cerdo se considera un animal inmundo. Entonces, a lo mejor yo me puse a pensar, bueno, pensamientos míos, ¿no? A lo mejor él dice que no quiere contaminarse por el hecho de que en esa comida o en ese banquete traía cerdo y entonces él quería guardarse para el Señor Jesús. Y yo dije, bueno, pero ¿y el vino? Yo dije, el vino antiguamente se bebía y no pasaba nada porque no era pecado ni nada, sino que era cultura. Amén. Entonces yo dije, pero ¿el vino qué tiene que ver? Pues me puse a estudiar y hay unos estudios que muestran mucho acerca de por qué Daniel decidió no contaminarse y a qué se refiere con eso. Amén. Entonces decía que para facilitarle el rey Nabucodonosor debía hacerles el cambio de todo. Y en esta historia, pues la comida se refiere mucho a que quizá Daniel no tomó el vino porque en ocasiones los estudios decían que ese vino era ofrecido antes a ídolos babilónicos. Amén. Y como él tenía un Dios que le revelaba las cosas, pues Dios a uno le pone en su corazón y le da el discernimiento de saber qué está bien y qué está mal. Aunque a los ojos humanos y aunque a nuestros ojos se vea que no es malo, ¿sí? Dios a usted, desde el momento en que usted pisa esta iglesia, Dios le muestra a usted y le da un discernimiento para saber si eso que yo voy a hacer o eso que yo estoy viendo es bueno o es malo. Amén. Entonces Daniel tenía ese discernimiento, gracias a Dios. Y él decidió no comer nada inmundo. Y yo creo que la explicación real también, más que sea
el ingerir esos alimentos, yo creo que él decidió no comer esa comida para evitar quedar seducido por las tentaciones de la cultura babilónica. Quizá eso era una puerta que él iba a abrir a algo que a él no le convenía. Amén. Decidieron otra dieta en cambio de esa que el rey le estaba ofreciendo. ¿Para qué, mis hermanos? Para poder retener su identidad como judíos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Siendo la comida una necesidad básica en nuestro diario vivir. Muchos sabemos nosotros que si nosotros no nos alimentamos y si nosotros no consumimos agua y comida después de cierto tiempo, pues el cuerpo empieza a perder peso, empieza a desnutrir y puede causar hasta la muerte. Amén. Entonces, ellos eligieron que iban a cumplir con, no pusieron como quien dice problema a la hora que les cambiaron el nombre, pero no dejaron que nada dañara esa intimidad que tenían con el Señor y que nada que entrara por sí mismo dañara la fidelidad y lo que ellos habían construido con Dios. Entonces, podemos ver que ellos decidieron, y ahí lo podemos ver desde el 1, desde el 12 al 16, que dice: te ruego que hagas la prueba. Dice, entonces dijo Daniel a Melzar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen en la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según lo que veas. Él aceptó su propuesta y los puso a prueba durante 10 días. Al cabo de los 10 días el semblante de ellos era mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar, que llevaba la porción de la comida del rey y el vino que habían de beber, les daba legumbres. ¿Qué sucedió ahí? Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Y ahí les demostraron a ellos, y Daniel yo creo que también pudo conocer más el poder de Dios, de ver cómo guardando su vida y no permitiendo que cosas pequeñas entraran a su cuerpo, el Señor hizo un milagro con él. Porque si lo miramos, si yo pusiera, bueno, de pronto aquí un médico diciendo que llevando esta alimentación y esta dieta, él me va a decir que científicamente es imposible que esté más robusto y más acuerpadito como algunos hermanos que vemos por aquí en la iglesia, que otros que solamente comen comida que no, como verduras, mucha verdura, legumbres, todo eso no les va a alimentar y no les va a dar las energías que necesitan. Amén. Entonces, todo eso lo podemos ver en los resultados de personas bien alimentadas. Cuando alejamos de nuestra dieta alimentos que nos parecen atractivos a la vista y al paladar, pero que no son buenos para nuestra vida, ¿qué creen que puede pasar? ¿Ah? ¿Qué creen que puede pasar? Si esos alimentos los cambiamos por alimentos que quizás no sean tan agradables para el ojo humano, pero sanos para el cuerpo, pues vamos a llevar una mejor vida. Amén. Yo me puse a investigar cuáles son las características de las necesidades básicas. Las características que tienen que tener una necesidad básica como el agua, como la comida, son 3. Y con esto ya voy terminando. Las necesidades básicas humanas fundamentales se caracterizan por ser simultáneas. ¿Qué quiere decir simultáneas? Que se requiere de todas a la vez y la satisfacción de una sola no hace que las demás dejen de ser urgente. Si yo le ingiero a mi vida solamente alimentos, el cuerpo también me va a pedir agua. Y los alimentos no tienen el agua suficiente para mi vida, ¿verdad que sí? Es decir, mis hermanos y jóvenes en esta hora, nosotros podemos congregarnos y sentirnos satisfechos viniendo a este lugar, ¿verdad? Y estamos cumpliendo, pero si no leemos la Biblia en casa, ¿qué es lo que pasa? Pero si no oramos con frecuencia, joven, ¿qué es lo que pasa? Estamos cumpliendo al venir acá y eso es verdad, pero ¿y qué hay acá adentro? ¿Qué le estamos metiendo a nuestro cuerpo?
¿Mm? Necesitamos aprender a orar más. Necesitamos leer más la Biblia. No solamente venir acá, digamos, a levantar nuestras manos y adorar al Señor es necesario. Y luego compartir un momento con los demás. Pero ¿y nuestra intimidad con Dios qué pasa? No podemos seguir aparentando estar bien. Eso no hace que las demás necesidades básicas dejen de ser urgentes. El venir acá es el alimento. Pero el agua es lo que da Dios en su intimidad, la intimidad que usted tiene con Dios allá en su habitación. Leer la Biblia también se vuelve una necesidad básica. La complementaria, otra característica tiene que ser una característica de las necesidades básicas es la complementaria. ¿Qué quiere decir complementarias? Yo quiero que ustedes me presten atención, porque yo sé que los jóvenes me están entendiendo. Si falla una de estas, fallan las demás, ya que no puede existir con una sola satisfecha. Si nos falla la oración, si nos falla la búsqueda de Dios, inmediatamente va a fallar las ganas de leer la Biblia porque no la vamos a entender. Nos va a fallar las ganas de venir a buscarle porque nos va a dar pereza, porque nos vamos a sentir cansados, porque vamos a ocupar en otras actividades, porque vamos a venir solamente para que nos vean. Vamos a llegar tarde a culto y nos vamos a ver después con mis amigos. Vamos a salir tarde y se nos va a olvidar guardar nuestro corazón para el Señor. Nos va a contaminar el cuerpo. Si falla una, joven, fallan todas las demás. No basta solamente con venir a congregarse. Si falla la oración, va a fallar la búsqueda de Dios y van a fallar inmediatamente las ganas de leer la palabra de Dios. Es que todo es una conexión y así funcionan las necesidades básicas, así funciona también el agua en nuestra vida. La tercera característica es no comercializables. No es moralmente aceptable que forme parte de un negocio. La necesidad básica no es negociable y que sean empleadas para el enriquecimiento de unos pocos. No se pueden negociar las necesidades básicas o de esta manera no va a funcionar. Mire, joven, o usted ora y busca de Dios constantemente, o usted elimina a esa muchacha que sabe que le está haciendo daño, o usted elimina esa foto que está pensando enviarle a ese muchacho casi desnuda, Señor Jesucristo. O usted lo elimina y deja de pensar en qué es lo que le va a ocasionar a ese muchacho, qué reacciones. O usted deja de salir con sus amigos tarde de la noche, porque es que si falla una, fallan todas. Y no se puede negociar las necesidades básicas. Estas necesidades básicas no son negociables. Falla en la búsqueda constante con el Señor, de nada le va a venir a congregarse a este lugar. De nada le va a servir. De nada le va a servir hacer que usted cierre los ojos y arrodillarse 5 minutos. De nada le va a servir. Si usted no lee la palabra del Señor, de nada le va a servir venir acá y aparentar que estamos bien. Si no eliminamos, como lo han predicado tantos hombres en este lugar, esa persona que nos hace daño, si no aprendemos a guardar nuestro cuerpo, esa necesidad básica no va a funcionar. ¿Usted sabe cómo el Señor me regaló el título para esta enseñanza? Esta enseñanza la he titulado Dios como nuestra necesidad básica. Esto no es un negocio, joven. No se puede negociar con estas necesidades. ¿Eso funciona o no funciona? No se puede comercializar porque, entiéndalo, si fallan una es que fallan todas y se requieren de todas a la vez para que la necesidad básica en su cuerpo funcione. ¿Usted quiere sentir de verdad el poder del Espíritu Santo? Tiene que hacerlo de todo, no solo con una. Si yo leo la Biblia está bien, eso está muy bien que usted lea la Biblia, pero si yo no oro, usted no la va a entender. Van a ser palabras vacías, van a ser historias y nada más. Y entonces la muerte del Señor Jesucristo va a ser una historia que pasó y ya está. Pero si yo doblo mis rodillas y le pido al Señor entendimiento y guardar mi corazón, porque tampoco funciona solamente con arrodillarnos y decirle: Señor, guárdame, 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 pero luego del culto voy y salgo con el amigo que me gusta a las 3 de la mañana. Y entonces, ¿qué estoy haciendo?
Entonces yo me estoy arrodillando y estoy perdiendo el tiempo, porque eso es lo que sucede cuando nosotros no guardamos nuestra vida. No va a funcionar esa necesidad básica en su vida. Dios no va a funcionar en su corazón. Y entonces si yo no pienso en lo que va a ser esa foto que le voy a enviar a ese muchacho, porque mi cuerpo es bonito, el doblar rodilla y el venir a este lugar y el llorar aquí y el quebrantar mi alma no va a funcionar de nada. Porque una cosa es venir y Dios nos perdona, y claro que sí, yo no voy a decir que Dios no es un Dios de misericordia, pero otra cosa también es cuando usted está solas. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo, joven? Necesitamos aplicar todo para que esa necesidad básica que se llama el Señor Jesucristo funcione en nuestra vida. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Decidió proteger su cuerpo de la seducción que podrían llegar a tener esos alimentos, que a simple vista podrían verse deliciosos y que al ojo humano llaman mucho la atención. Tantas cosas que nos llaman la atención y que parecen deliciosas, pero que a largo, mediano plazo hacen daño a nuestro cuerpo. Él lo cambió por una comida que era todo lo contrario a lo antes mencionado, pero que su resultado iba a provocar que su estado de salud mejorara. Y todo porque lo estaba haciendo bajo la voluntad del Señor. Y todo porque estaba haciendo las cosas como corresponden, teniendo una dieta balanceada, una dieta de 0 carbohidratos, de grasas saturadas, una dieta sin alcohol, una dieta sin pornografía, una dieta sin vicios, una dieta sin fornicación, una dieta sin fotos en nuestra galería oculta, una dieta sin mensajes prohibidos. Él cambió todo eso, Él lo tiró a la basura. Y Él lo cambió por nutrientes para su cuerpo, para su alma. Lo cambió porque quizá a la vista Él pensó, no, esto no se ve delicioso. Esto quizá a la vista no me provoca nada. Pero Él lo cambió porque Él sabía que iba a ser recompensado. Él lo cambió por la oración. Él lo cambió por la búsqueda constante de Dios, por la lectura de la palabra, por el servicio a Dios. Él lo cambió por guardar su cuerpo. Él sabía que era cuerpo del Espíritu Santo, que era templo del Espíritu Santo. Él decidió guardar su mente porque Él conoce nuestros pensamientos. Esa imagen o de quizá esa conversación usted piensa que nadie se da cuenta, pues yo le digo que sí, hay uno que sí se da cuenta. Hay uno que conoce cada vez que usted tiene un mal pensamiento por alguien. Él lo conoce. Y no digo que a veces no suceda, pero en ese momento usted ¿qué está haciendo? ¿Le está dando cabida a que ese pensamiento siga o está reprendiendo? Daniel decidió tener esas restricciones y esa dieta en su vida porque le estaban recordando continuamente que él era del pueblo del Señor, que él era su hijo. Él no es como el resto del mundo. Usted, joven, no es como el resto del mundo. Dios a usted ya lo ha escogido y usted, quiera o no quiera, ya está marcado de por vida. Dios le ha puesto su firma en su corazón y allí está. Y yo estoy segura que cada vez que usted intenta hacer algo que usted sabe, porque usted sabe que no está bien, Dios le está diciendo que le está metiendo a su cuerpo, con qué se está alimentando usted. Y Él le estaba recordando en ese exilio y en ese sacrificio al Señor de dónde es. Y también le recordaba que Él no pertenecía a Babilonia. Usted no pertenece al mundo. Ese sacrificio y esos cambios en la dieta de Daniel recordaban quién era su creador. Hoy, joven y amigo que me escucha en esta hora, es hora de reflexionar. Dios ha hablado de su vida no una vez ni dos veces, muchas veces. Y yo sé que Dios le está hablando en esta hora. Le está diciendo esa necesidad básica, qué es lo que qué alimento le está metiendo a su cuerpo, qué es lo que usted está ingiriendo, con qué se está nutriendo. Así que yo en esta hora lo quiero invitar a que elimine de su dieta toda comida contaminada por el rey. La elimine y en vez de eso ingiera palabra y oración.
y lo vuelva a Él, volvamos al Señor como nuestra necesidad básica. Hagamos que Él sea nuestra necesidad básica, algo con lo cual no podamos vivir. Que Él se vuelva esa agua para nuestra vida, esa comida para nuestra alma. Que usted tenga esa necesidad de buscarlo todo el tiempo. Yo no le digo que no van a haber tentaciones, claro que las va a haber, pero que cada vez que hayan esas tentaciones, usted se acuerde qué es lo que está ingiriendo todos los días cuando viene a este lugar y qué es lo que está ingiriendo allá en su casa. Así que volvamos a nuestro Dios como nuestra necesidad básica para sobrevivir en este mundo. Dios los bendiga.